Hola gente, ¿cómo están? Espero que lo estén pasando muy bien. En el día de hoy vamos a hablar sobre el dinero. ¿Te interesa? Vamos a ello. En este video vamos a tratar los siguientes temas: qué es el dinero, su origen y evolución, tipos, usos, características y por último, la creación de dinero. ¿Qué es el dinero? Es un tipo de activo que de manera convencional tiene como función servir como medio de pago y ha sido aceptado así por los agentes económicos del mundo. Origen y evolución. El origen comienza en el año 9000 a.C., cuando el ser humano se volvió sedentario y dominaba la agricultura, aparte de la ganadería. Esta forma de dinero o de pago era el trueque. Ahora vamos a adelantarnos al año 3000 a.C., donde se usa el peso, pero no como lo conocemos actualmente, sino que se utilizan las unidades de peso como base para el comercio. En el año 1000 a.C., en China, se crearon las primeras monedas de metal, pero en realidad se trataban de versiones metálicas de conchas marinas, aunque esto sentó las bases para la creación de las monedas. Después apareció en el año 600 a.C. las monedas de oro y plata. Alrededor del año 800 nace el papel moneda, que también surgió en China, pero en Europa los billetes se introducen en el siglo XVII. Enseguida, en el año 1400, nacen los bancos y surgen conceptos de banca, deuda comercializada, letra de cambio, pagarés y etc. A continuación, en 1816 se comienza a usar el patrón oro y su estandarización del valor comienza en Inglaterra, dando lugar al nacimiento de los bancos centrales. En 1871 ocurría un gran avance tecnológico y financiero. Se realizaba la primera transferencia de fondos por telegrama. En 1930, el patrón oro se convirtió en un obstáculo para la recuperación económica, así que fue dejado de lado aunque de forma temporal. Su desuso comenzó en 1971 cuando Estados Unidos dejó esta forma de intercambio de valor sustituyéndola por el dólar a nivel mundial. En 1950 comienza el aparecimiento de las tarjetas de crédito. La empresa Diners Club emite tarjetas de crédito que pueden usarse en varios lugares o comercios. En 2009 surge la primera moneda virtual y o digital de la historia, el Bitcoin. El 14 de abril de 2021, las criptomonedas salen a bolsa y específicamente se trata de una de las plataformas de intercambio, Coinbase. Y el hecho más reciente, pero no menos importante, el 9 de junio de 2021, El Salvador se convierte en el primer país en adoptar una criptomoneda. Tipos de dinero. Existen 5 tipos de dinero que son los siguientes. Dinero mercancía o real. Es un bien o objeto que tiene un valor por sí mismo, así como valor de cambio. Dinero representativo. A diferencia del anterior, se basa en otro activo, como por ejemplo el dinero respaldado en oro, plata u otra moneda que puede ser transformable al activo al cual representa. Dinero por decreto, también conocido como fiat, es dinero que utilizamos porque la ley lo impone como tal. Dinero fiduciario es aquel que está respaldado por la confianza de una sociedad. Y el dinero electrónico es cualquier forma de pago que involucre un medio digital. Usos del dinero. Los 3 principales usos del dinero son unidad de cuenta, es utilizado para poder determinar el precio de una cosa, medio de cambio, para poder realizar transacciones comerciales mediante pagos y cobros, y depósito de valor, teniendo en cuenta las monedas y billetes, valor para otros, sirven para proporcionar ahorro para que las familias y empresas
pueden utilizarlo para emergencias sin que se deteriore. Características. Posee un valor de intercambio que es abstracto y simbólico, o sea, un valor determinado por convención. Expresa fundamentalmente lo mismo, aunque la escala de representación varíe. Por ejemplo, cuántos dólares o cuántos euros al pago de una hora de trabajo manual. Debe ser emitido por una autoridad que valide y certifique su valor, aparte de controlar su circulación. Este rol lo cumplen actualmente los bancos centrales. Puede expresarse en muy diversas formas: efectivo, entre paréntesis, billetes y monedas, cheques, pagarés. Forma parte de un sistema económico avalado social e institucionalmente, y en ello se diferencia de cualquier otro bien similar. Por esta razón, no podemos comprar con un recorte de periódico o con un billete dibujado por nosotros. Creación de dinero. Obviamente el dinero no puede crearlo cualquiera. Conforme al sistema bancario que existe hoy en día, solo hay dos mecanismos disponibles para crear dinero por parte de los estados, que son los siguientes. 1. Dinero legal. Este mecanismo solo lo puede ejecutar el Banco Central de cada nación e implica diversos procesos de acuñación e impresión de billetes. Así es generado únicamente el dinero en efectivo. 2. Dinero bancario. Mientras tanto, los bancos privados y comerciales pueden emitir dinero para otorgar préstamos, depositándolo en las cuentas de sus clientes y con un respaldo parcial en su coeficiente de caja. Dicho dinero normalmente es de tipo electrónico. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya servido de ayuda. No olvides darle like a este video, compartirlo en otras redes sociales para una mayor difusión y acceso al conocimiento, comentar qué te pareció el video o si tienes una idea para un próximo video. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Hasta la próxima.